Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, el espacio de los oyentes que nos congrega aquí a todos pues los domingos. Bueno, realmente lo de la Contrarréplica nos congrega todos los días al final, el último tercio del programa, pero los domingos lo dedicamos en exclusiva a estas cosas. La semana pasada hicimos una Contrarréplica en directo para los que pudieron asistir a ella a través de Clubhouse, y esta volvemos tal y como os prometí. Ya sabéis que yo lo de las promesas me lo tomo muy en serio. Os prometí que volveríamos a las contrarréplicas tradicionales, que por supuesto no se van a acabar, solo faltaba. Lo único que hay que ir combinándolas con nuevas iniciativas como esta de Clubhouse. Me han informado algunos contraescuchas que la aplicación Telegram, que es una aplicación que yo utilizo a título privado por supuesto, porque es muy práctica, ya que puedo tenerla en el escritorio y demás, y funciona muy bien, va a ofrecer la posibilidad de hacer también una especie de programa online, en directo, tipo lo de Clubhouse. La verdad es que no lo sabía, así que me he puesto a investigarlo, pero todavía no he descubierto el modo. Pero bueno, yo para estas cosas soy un poco lento, así que ya os mantendré informados. Evidentemente, si Telegram me da la posibilidad de hacer contrarréplicas con mucha más gente que Clubhouse, por supuesto que las haría sin ningún problema. Vamos, yo lo que quiero es que haya gente, como os podéis imaginar, no que estén en Clubhouse. De hecho, el gran problema de Clubhouse, lo dije desde el primer momento, era que solo valía para iOS, cosa que Telegram, según tengo entendido, sirve para iOS, sirve para Android, sirve también para el escritorio, que es donde yo habitualmente lo utilizo. Yo el WhatsApp no lo miro mucho, el privado por lo menos, pero el Telegram sí, porque lo tengo abierto en el escritorio, y la verdad es que la aplicación funciona muy bien, al menos en mi Mac. No sé qué tal irá en los Windows. Bien, pues volviendo sobre el tema este de la contrarréplica, ya sabéis, podéis enviar mensajes, siempre notas de voz, por supuesto, para cualquier día de la semana, o si son algo más de fondo, como los temas que llevamos hoy, no tenéis más que tomar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp y guardar este número, más que marcarlo. El que os voy a dar ahora es el 690 827909. Con el más 34 delante. Si estáis fuera de España cuesta lo mismo, no os preocupéis, y las llamadas, las notas de voz mejor dicho, tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente. Ya sabéis que si llevan temas de fondo, temas que se pueden tratar dentro de unos meses, las dejaré en la carpeta correspondiente. Si son más de asuntos atados a la actualidad, pues procuraré darles salida a lo largo de la semana. Me llegan muchísimos mensajes, centenares a lo largo de la semana, trato de dar salida a todos, no siempre es posible, algunos me caducan y ya lo siento, pero es que si quisiese dar salida hoy por hoy a todos los mensajes, pues me haría falta, no sé, hacer 3 programas al día, 3 contracrónicas. Muchas hay luego semanas más suaves, pero como venga muy cargada de información, la verdad es que me revienta literalmente el WhatsApp. Eso sí, procuro escucharlos casi todos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Carmen de Murcia, que nos comenta el caso de las celebraciones en días señalados que hacen en las escuelas públicas. En concreto nos habla de Halloween, pero no es la única celebración que hacen con los niños. Se entiende, los niños pequeños que hacen puntualmente de manera periódica en las escuelas públicas, también sucede en las privadas, pero lo que se centra directamente, Carmen, es en las públicas. Y llamaba para comentar el caso de las celebraciones que hacen en las escuelas públicas y cómo muchas veces hieren a la gente sin necesidad. Tengo unos amigos que son evangélicos, entonces ellos están totalmente en contra de la celebración del Halloween porque consideran que, bueno, que es una adoración al diablo y está en contra de su conciencia. Entonces llevan a sus hijos a un colegio público en Sangonera la Seca, en una pedanía de aquí de Murcia. Y entonces le obligaban a los niños muy pequeños, a ir a clase disfrazados de Halloween. Entonces una de las madres fue a hablar con la profesora y le dijo, mire, es que nosotros no creemos en eso, no podemos traer a nuestros hijos disfrazados porque para nosotros eso pues es inmoral. Entonces dijo que bueno, que entonces ese día que no los trajeran a clase. Estoy hablando de madres trabajadoras, que entonces, ¿qué pasa? Que ese día no vas a trabajar porque te tienes que quedar con tu hijo. Bueno, estas celebraciones son totalmente inmorales y creo que los profesores de la escuela pública tienen un problema.
Bueno, Carmen, esto de Halloween me parece, no sé, hilar muy fino. Halloween es algo así como una especie de carnaval. Carnaval que dura solo un día, eso sí, el día 31 de octubre. Esa noche, dura una noche, aunque lo extienden al día, el día lectivo. Un carnaval adelantado al otoño, a finales de octubre. Ya está, no tiene mucho más. Y tematizado con disfraces de Drácula o de Frankenstein, en fin, Frankenstein, que diría el jovencito en la película que traíamos al contraplano hace un par de semanas. Yo creo que no tiene mucha más importancia, en serio. Hace un siglo, seguramente a nuestros bisabuelos les hubiese parecido un espanto. Bueno, que digo, a mi padre, que nació en los años 40, ya le parece una cosa, hombre, no un espanto, pero una cosa rara, que la que no haya identificado, sino que no termina de entender muy bien. A mí de niño sí lo recuerdo, no, por supuesto, los años 80 no tenía en España el impacto que tiene hoy en día, es decir, en el colegio no hacíamos nada de eso, pero sí tonteábamos con Halloween. Yo recuerdo cuando era pequeño en el barrio, porque lo veíamos en las películas, evidentemente, pues nosotros queríamos ser iguales. Claro, esto, no sé, los años 20 del siglo pasado, pues hubiera sido algo extrañísimo, casi venido del planeta Marte. Pero bueno, no vivimos en 1921, vivimos en el año 2021 y este es nuestro mundo. Y con él tenemos que lidiar. Vamos, que hoy por hoy, sinceramente lo digo, Halloween no creo que tenga significación religiosa alguna. Habría que preguntarse si esos padres evangélicos en Murcia se quejan también con el carnaval propiamente dicho, que ese sí que es mucho más antiguo. Se celebra en febrero y, por supuesto, en los colegios lo celebran, se disfrazan y cosas así. Eso del carnaval, como supongo que ya sabrás, Carmen, es algo católico, típico de los católicos, aunque ya está desprovisto de toda su significación religiosa. En Alemania, de hecho, sabes, cuando estás en un pueblo católico, sobre todo en las zonas de mezcla, como suele ser el suroeste, en el reino del antiguo reino de Württemberg, se reformó y por lo tanto no, en los pueblos de Württemberg no hay carnaval, pero en cambio en los que pertenecían, por ejemplo, al emperador de Austria, sí hay carnaval. Caso clarísimo es Tübingen, la ciudad de Tubinga, que es protestante o fue protestante, hoy ya no es nada, pero en su momento fue protestante, no se celebra el carnaval, y a unos 80 kilómetros que está Rottweil, que era católico porque dependía del emperador de Austria, sí se celebra el carnaval, y el carnaval de Rottweil es muy famoso, en el sur de Alemania de los más famosos. Bien, esto distingue todavía hoy, estamos hablando del siglo XXI, distingue a los católicos de los protestantes, pero vamos, que ha perdido ya esa significación religiosa que tuvo en su momento. Algo parecido, no tan radical por supuesto, sucede con la Navidad. Yo no sé a quién le puede ofender, no sé, un Papá Noel, por ejemplo. Pero vamos, en el fondo del mensaje sí estoy de acuerdo, los padres deberían poder escoger centro y hacerlo en función de sus preferencias personales. Y no ya por cuestiones religiosas, que también, sino por especialidades. Si la oferta educativa fuera genuinamente libre, cosa que no lo es, o al menos no lo es del todo, pues habría, lo he dicho muchas veces aquí, habría centros especializados en, no sé, cuestiones artísticas, por ejemplo, otros en ciencias, otros en humanidades, y los padres escogerían lo que creen mejor para sus hijos. Eso obviamente no significa que sea eso lo que interese a sus hijos, ya está, no hay que darle muchas más vueltas. Mi padre se empeñó en que yo fuese músico, pero a mí la música no me interesaba. Bueno, pues tu padre no lo sabía y a él le interesaba mucho y por lo tanto, pues cuando tenías 6 o 7 años te puso a estudiar piano o a estudiar flauta, qué sé yo. Él quería lo mejor para ti y para él lo mejor pues era que aprendieses música. Es decir, cuando un niño es pequeño, a los 5 o 6 años, pues tampoco expresa muchas preferencias. Todo lo que le des más o menos le gusta. Luego ya se ve si realmente le gustaba o era una afición pasajera. Así que depende de lo que los padres, donde los padres quieren hacer hincapié, lo que los padres quieran enseñarles. Hay padres, por ejemplo, que insisten mucho en el deporte, porque ellos son aficionados. Soy aficionado al fútbol o al baloncesto, pues quiero que mi hijo juegue al fútbol y al baloncesto. Hay padres que lo que insisten es en la música. Por lo mismo, porque les gusta mucho la música. Otros en que aprendan astronomía y ciencias, qué sé yo. Pues porque les gusta la astronomía, ¿no? Tienes un padre que tiene un telescopio en casa, que su afición principal es salir con el telescopio los fines de semana y pasarse las noches en vela, pues escudriñando el cielo, pasando frío. Pues ya se sabe que los astrónomos, pues un poco como el de los fotógrafos de paisajes, pasan bastante frío. La afición conlleva algún que otro resfriado. Bien, al final, como ves, es una cuestión delicada. Y siempre abierta a debate, claro, porque nos exponen ante la disyuntiva de que sea el Estado quien decida lo que deben aprender los niños o que sean los padres. Más que lo que deben aprender, dónde hacer ese hincapié que te decía antes. Hay que tener en cuenta una cosa importante.
que creo que si no la tenemos en cuenta el debate queda un poco emborronado. Una vez se han cumplimentado las materias básicas, estamos hablando de siempre de niños pequeños, no de menores de 16 o 17 años. Ahí más o menos ya saben lo que les gusta y lo que no les gusta. Estamos hablando de niños de 6, de 7 años. Bien, una vez has cumplimentado las disciplinas básicas que todo niño debe aprender, no sé, conocimientos esenciales como las matemáticas, la lengua, las ciencias naturales, la historia. Mira, a partir de ahí, todo es añadir conocimientos más o menos secundarios. Y es ahí donde está la batalla, como bien sabes. Yo, por ejemplo, con un hijo, pues insistiría en que aprendiese música, porque a mí me gusta mucho. Pero a otro que no sea yo, pues le pediría que jugase al fútbol, cosa que a mí me parece pues una soberana pérdida de tiempo. Pero entiendo que a mi vecino le guste el fútbol, ¿vale? No, cada uno es cada uno. ¿Es mejor lo mío o lo del otro? Pues ninguno es mejor. Ambas preferencias son válidas. Así que cuando un niño es pequeño, depende de los gustos de los padres. Todos hemos dependido de los gustos de nuestros padres. Yo mismo la afición por la lectura y la música la agarré siendo bien pequeño. En casa de mis padres, por supuesto, que era mi universo cuando tenía 6, 7, 8 años. Yo me aficioné a escuchar, por ejemplo, a Mozart con 8 o 9 años, porque mi padre tenía discos en casa, no había mucho más. De no haberlos tenido, pues no lo sé si hubiese desarrollado esa afición transformada posteriormente en pasión por Mozart o por Johann Sebastian Bach o por Beethoven. Pues no lo sé, pero el hecho es que pude hacerlo desde muy temprana edad porque en casa tenía eso, y podía ir a mi padre y preguntarle. Como él es también muy aficionado, pues nada, me alimentó esa afición. En cambio, pues no es aficionado al fútbol. Y nunca bueno, más allá de cuando era pequeño, que me compraba alguna vez, pues no sé, me llevó alguna vez al fútbol por aquello de ir al estadio del Atleti, pero vio que no era lo mío, así que pronto pues no insistió por ahí, tampoco es lo suyo, así que no tuvo que hacer no tuvo que hacer ningún sacrificio con eso. Tampoco le pillé, no sé, afición a los toros, porque a mi padre no le gustan y a mi madre pues directamente le espantaban, y lo recuerdo. Bien, esto es extensible a las creencias religiosas. A mí no me dieron formación religiosa porque no podían dármela en casa, mis padres no tienen fe. Tampoco me crearon odio hacia la religión, dicho sea de paso. Ojo, no me hubiera importado un poquito más de formación religiosa porque luego tuve que formarme por mi cuenta, es decir, entender el fenómeno religioso, y me llevó mi tiempo de estudios solitarios. Pero evidentemente no me llevaron a un colegio de curas, como es lógico. Pero recuerdo que de niño teníamos unos vecinos muy piadosos que se pasaban la vida en un rezo. Eran gente encantadora, por lo que recuerdo. Bien, un país libre, y creo que todos aspiramos a vivir en un país libre, se caracteriza por tener una sociedad diversa, no una sociedad uniforme. Pues bien, simplemente hace falta que esa diversidad que emana desde abajo se traslade al sistema educativo. Creo que tampoco es pedir mucho. Vamos ahora con Francisco, que nos habla de voto electrónico y de las posibilidades de hackeo del mismo. Hola Fernando, quería hablar de un sesgo que se suele tener con la tecnología y sobre los hackeos en referencia al voto electrónico. Fíjate, tú has hecho un buen ejemplo de todo esto. Dices que no te fiarás del voto electrónico porque puede ser hackeado y porque hay mucha motivación. Pero si lo piensas, es exactamente lo mismo que ocurre con el dinero. Yo no creo que tengas tú todo tu dinero debajo de un colchón porque es más inseguro, ¿no? Y más motivación que hay para robarte todo el dinero no lo hay para robar tu voto. De hecho, a ti tu voto no te importa tanto, de hecho no vas a votar. Y sin embargo dices que desconfiaría de que se hackease. Bueno, pues el dinero de la mayoría de la gente está en un banco y si se hackease, qué mayor beneficio hay que ese. Además, para hackear eso, unas elecciones en papel, hace falta simplemente un patán con una caja llena de votos. Para hackear unas elecciones hace falta bastantes ataques y bastantes conocimientos. Y quédate claro con una cosa, todo deja rastro en Internet. De esa manera han podido coger a muchísima gente. Yendo luego a si es posible hacer lo que no se hackee, a mí se me ocurre que la manera más sencilla sería tener un medio de escritura de datos que no fuese borrable. En la primera columna de una tabla, imagínate una tabla de Excel, en la primera columna tendríamos un nombre codificado o un DNI codificado con un número y el nombre y el DNI codificado, que esa clave solo la tiene
el votante, la fecha y luego a quién ha votado. Y eso se va grabando en un CD que es quemar físicamente una película. Por lo tanto, si alguien intenta borrarlo, automáticamente lo que va a hacer es, dejar pruebas. Si alguien cambia un CD por otro, el votante puede ir a comprobar su voto, y tiene que ser exactamente el mismo. Y mucha gente lo puede hacer. Entonces, si mucha gente lo puede hacer y eso no lo puedes alterar y dejar registro de haberlo cambiado, entonces en ese caso, pues nada, que no se podrá. Bueno, un saludo y espero haber ayudado un poco. El problema del voto electrónico, Francisco, es un tema del que hemos hablado aquí en multitud de ocasiones. No es que se hackee desde fuera, siendo así un problema, obviamente. El problema real es que se hackee desde dentro. ¿Vale? Desde fuera se puede hackear una cuenta bancaria, sí, evidentemente. Los bancos pues manejan dinero y son el primer objetivo de los piratas informáticos que quieren quedarse con lo que no es suyo. Ojo, hay hackers que son lo que llaman, creo que se llaman, tampoco se controla yo mucho ese mundillo, pero hackers de sombrero blanco o algo así, que se dedican a señalar los problemas que hay en los sistemas. Bien, serían los de sombrero, no, los de sombrero blanco son los buenos y creo que los otros, los de sombrero negro, son los malos. No tengo muy claro cómo está la cosa, pero vamos, que hay hackers malintencionados que pretenden llevarse lo que no es suyo. Bien, en ese caso sí hay que protegerse de los hackeos externos, pero el problema del voto es básicamente los hackeos internos, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, donde aparecen millones de votos en un momento dado justo cuando lo necesita el gobierno, tal y como han denunciado repetidamente los observadores, tanto los internos como los internacionales. Claro, al no haber soporte físico de esos votos, de nada sirve denunciarlo, porque es imposible comprobar si esos votos se han emitido o no se han emitido y en qué dirección iban, o si el voto a un partido se ha transmutado por un hackeo interno en el voto hacia otro partido. Si te fijas, en nuestro sistema electoral y en el de la mayor parte del mundo, el voto es físico, la base. Tú llegas a tu colegio electoral, tomas tu voto, lo doblas, lo metes en tu papeleta y lo depositas en la urna. Eso es un voto válido. Otra cosa es que metas, pues no sé, un voto emborronado o una loncha de chorizo, como hace algún cachondo mental de vez en cuando. Bien, en el caso de que sea un voto válido, lo metes, tal. Pero eso se recuenta esa misma noche allí, según se cierra la urna, y a partir de ahí pasa a ser electrónico, ya pasa a ser un dato. No se lleva ese voto a ningún sitio y los guardan en un centro. Imagínate un país tan grande como España con tantos millones de votantes. Sería de locos. Una vez escrutada la mesa, ya esos datos son digitales y como tal se tratan. Pero claro, si hay algún problema, o se detecta, o se sospecha simplemente que hay un fraude, no hay más que señalar la mesa en cuestión, ir a las papeletas que se custodian bajo llave y recontarlas una a una para salir de dudas. Bueno, empezando porque el sistema está tan bien diseñado que hasta las actas se transportan con la policía para evitar alteraciones en el transporte de las actas. Luego las papeletas, por supuesto, no se destruyen hasta que los resultados no son completamente oficiales y se ha pasado el plazo de impugnación. Los votos permanecen bajo llave, las papeletas, el voto físico bajo llave, custodiado, hasta que el asunto ya ha terminado. Ya se pueden dar, ya han pasado las elecciones en cuestión a ser historia y nadie ha decidido que están mal. Si alguien lo decide en el plazo previsto, pues se va a los votos de papel. Bien, esa es la diferencia fundamental con el voto electrónico puro. Ya está, el otro, nuestro, conveniría a ambos, porque el voto base es de papel, aunque luego a partir de ahí, ya según se recuenta la mesa, pasan a ser datos. Las elecciones en España son difíciles de manipular en el recuento porque siempre hay un soporte físico. Cada persona que acude a votar es un voto y no puede haber ni una más ni una menos. Es decir, que si votan, no lo sé, por ejemplo, 10 millones de personas, pues hay 10 millones de personas, 10 millones de votos emitidos, ni uno más ni uno menos. Y esos 10 millones de votos están con su soporte, en función de la dirección de cada voto, con su soporte físico. El dinero funciona de otro modo. El dinero se crea de manera centralizada desde el Banco Central. Caray, que por algo se llama central, no es casualidad. En España vota un promedio del 70% del censo. Aproximadamente, algunas elecciones más, algunas menos. Lo que viene a ser, hoy por hoy, pues aproximadamente unos 25, 26 millones de personas. Bien, hay ese número de papeletas, y una más, con un voto concreto.
Al Partido Popular, al PSOE, a Vox, a Ciudadanos, a Podemos, las tenemos ahí. Ante cualquier duda, se acude al soporte físico, se impugna una mesa y se recuenta. Nada más. Más se recuenta en presencia de testigos. Si eso fuese solamente electrónico, podría falsearse el reparto de esos 25 millones de papeletas digitales. Venezuela, de hecho, es el modo que el régimen emplea para falsear las elecciones desde hace ya muchísimos años. Caray, por eso no quieren regresar al sistema físico, porque entre otras cosas les arruinaría el invento. Bien, seguimos con Federico, que es un argentino que vive en España, que nos ofrece una reflexión sobre la izquierda y la derecha. Hola, Fernando. Quería comentar una reflexión que me hago siempre, y en realidad a la hora de votar, ¿no? Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, he votado a los dos partidos aquí en España. De hecho, en mi ayuntamiento he votado a la izquierda, al representante el que está aliado con Podemos. No soy de Podemos para nada, todo lo contrario, ni comunista, ni nada que se le parezca. Simplemente una reflexión que yo me hago siempre a la hora de elegir es, supongamos que el candidato que más me atrae es de derechas. Y me lo pienso, digo por la actitud que tenga, el comportamiento, las cosas que dice y sobre todo las cosas que hace. Yo lo traspolo a la izquierda. Digo, ¿qué haría si este señor hoy me dice que no es de derecha, es de izquierda? Comportándose como se ha venido comportando siempre y haciendo lo que hace. Y lo mismo ocurre si el candidato es de izquierda. Digo, este tío me gusta lo que hace, me gusta lo que dice, parece coherente. ¿Y qué haría si es de derecha? O sea, esta reflexión me la planteo para alguien más que alguna persona que tenga la camiseta del partido puesta, porque yo veo que en España se vota mucho con la camiseta y no con la cabeza. O sea, si mi abuelo era de izquierda, mi padre socialista, yo voy a votar al socialismo. Eso lo veo mucho en mi ambiente laboral y en general lo veo. Y lo ven personas muy cercanas a mí también, y es un término, una reflexión que compartimos, ¿no? Y lo mismo ocurre si es de derecha. En realidad la derecha puede ser un poco más cambiante, pero si es de una derecha cerrada, que siempre han sido de derecha, los abuelos, los hijos, los nietos también votan a la derecha, se dan muchos casos. Entonces, esta reflexión que yo me hago, creo que puede ser válida para esas situaciones en que la persona, como en este caso le pasará a muchos socialistas, de toda la vida, que veían un candidato como Sánchez, que miente todo el tiempo, que dice una cosa, que hace otra, pero por el hecho de ser socialista lo votaron. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si esas personas, esos socialistas, se hubieran imaginado a Sánchez siendo de derechas, haciendo las cosas que hace? ¿Y por qué digo esto? Porque vuelvo a mi ambiente laboral. Cuando estaba Rajoy, en un ambiente donde la mayoría de los compañeros son de izquierda, cuando estaba Rajoy, cualquier cosa que dijera o hiciera Rajoy era ampliamente criticada. Y en este caso, las que hace el presidente actual, Pedro Sánchez, veo que nadie dice nada, nadie opina nada, como si fuera que está haciendo las cosas súper correctamente. No habla ni del avión, ni del Falcon, ni de los seres. Y de Rajoy te puedo asegurar que era todos los días oír lo mismo. Yo no digo que no se tenga razón en lo que hizo o lo que ocurrió durante el gobierno de Rajoy. Simplemente que veo que no hay una reflexión desde lo cerebral, de lo analítico. Simplemente veo eso, ¿no? que se vota con la camiseta. Entonces, el planteo es este, ¿no? No sé si puedo llegar a explicármelo bien. Imagínate a tu candidato, a la persona, ¿no? Siendo del otro partido. ¿Lo votarías? Bueno, nada, un saludo y bueno, espero haber sido claro con mi reflexión.
Comentas, Federico, que en España se vota mucho con la camiseta, y es cierto, te doy toda la razón. Llevo toda la vida en España, así que sé lo que me digo. Y más, no toda la vida en España, sino toda la vida en España observando cómo funciona la política dentro del país. Que yo no participe en política no significa que no sea testigo de la política. Bien, eso tiene su explicación, o buena parte de su explicación, en que nuestro sistema es un sistema parlamentario, centrado en los partidos. Todo pivota en torno a los partidos, no en los candidatos. Y esto es lo que hace es provocar un partidismo muy acendrado. Ojo, esto no es exclusivo de España, ¿eh? Lo mismo sucede en Alemania o en el Reino Unido, en otros sistemas parlamentarios. Los alemanes no votaron a Angela Merkel para canciller. Votaron al CDU, a la Unión Cristiano-Demócrata. Los británicos, hace nada, año y pico, no votaron a Boris Johnson. Votaron al Partido Conservador. Es cierto que en la propaganda electoral se valen de la imagen de un candidato, pero emplean también la imagen del partido, la tipografía del partido, los colores del partido, los recursos del partido. El candidato no tiene que buscarse la vida por su cuenta, como hacen por ejemplo en Estados Unidos, donde ese candidato tiene que buscar sus propias vías de financiación. Boris Johnson no se puso a buscar donantes, ¿no? El partido le dio todos los recursos que necesitaba. En España, Pedro Sánchez o Pablo Casado no necesitan salir a la calle a buscar dinero. El partido les pone toda su infraestructura. Y claro, tienen que seguir, pues, la palabra, el nombre Pablo Casado va con la tipografía del PP, el de Pedro Sánchez con la tipografía del PSOE y además hasta con el mismo color. Se funden candidato y partido. Pero podría ser otro el que llegase a primer ministro. Es más, mañana el PSOE puede sacar a Pedro Sánchez y poner a otro, ¿eh? Incluso te podría poner a ti, Cristiano Español, y salir elegido. No hace falta ni ser diputado para ser presidente del gobierno, es decir, para ser primer ministro. Bien, pues estos, no sé, llamémoslos pseudocandidatos, son siempre y antes de cualquier otra cosa gente del partido. A ti no te van a llevar nunca a las Cortes para que seas presidente de gobierno. Es decir, tipos que llevan toda su vida en el partido, que han ido trepando en su estructura interna de manera paciente y por lo general propinando cuchilladas a diestro y siniestro. Bien, eso se traslada a la sociedad, es inevitable, que es de un partido u otro, la gente, bueno, y así sucede a veces que la cosa pasa de generación en generación, casi como los equipos de fútbol. Y no está mal traída la comparación esta de los equipos de fútbol, porque el aficionado, a fin de cuentas, no es de Messi o de Cristiano Ronaldo. En ese caso cambiarían de equipo en función de los equipos en los que juega cada uno de los jugadores. Recuerdo cuando era niño que había un jugador en el Atleti que nos gustaba mucho a los niños que éramos del Atleti, que se llamaba Hugo Sánchez. Y luego se pasó al Real Madrid. Fue un drama, claro. Pero no significó que nos hiciésemos del Real Madrid, solo faltaba. Lo único pasó a ser un villano, claro está. Es como si, no sé en qué equipo está Messi, creo que se ha ido del Barcelona. Y Cristiano Ronaldo creo que ya no está en el Real Madrid. Bien, si estos dos se van, y insisto, creo que se han ido los dos, corregidme si me equivoco, automáticamente los aficionados dejan de identificarse con ellos porque antes de nada son del Madrid o del Barça. Pues pasa lo mismo en política, en los sistemas parlamentarios por lo menos, y la consecuencia es esa misma que tú apuntas. A escala local, los municipios, sobre todo si son pequeños, esto se nota menos, porque el elemento personal importa más. Por eso se dan casos de candidatos de un partido de izquierdas a quienes votan los votantes de derechas y viceversa. Pero eso ya digo, solo se ve a escala municipal. Conforme vas tirando hacia arriba, ya autonómico y después no digamos ya nacional, pues ese factor de personal se diluye y termina desapareciendo. Bien, seguimos con Alejandro, que nos trae un tema clásico de la contrarréplica, el de la derecha española y la descentralización. Muy buenas, Fernando. En el programa sobre el debate dices no encontrar una explicación a por qué la derecha española, en contra de la derecha europea, aboga por la centralización del Estado. De todas maneras, yo entiendo que el movimiento surge como contrapeso del independentismo. Los partidos conservadores han visto siempre sacos de votos en el nacionalismo español. Pero es una pena porque, por desgracia, España tiende a prostituir, a olvidar y a maquillar su historia. Y nos tenemos que acordar de que España, desde su origen, desde los reyes católicos y los austrias, es un país descentralizado, que ha respetado las costumbres y las tradiciones de las distintas partes del territorio español. Pero bueno,
Tendría que estar discutiéndose más el tema de los conciertos económicos, que yo creo que beneficiarían al resto de comunidades autónomas y sobre todo al contribuyente, que vería cómo las instituciones tienen que luchar entre ellas para recaudar más mortadelos y así el ahorrador es el que gana. Pero bueno, un saludo muy fuerte para ti y al resto de oyentes. La derecha en España, Alejandro, es centralista desde la génesis misma del Estado liberal, allá por el principios del siglo XIX. En aquel momento el centralismo se consideraba como algo moderno y progresista. ¿Por qué? Pues porque en esa misma época, sobre todo a partir de la década de 1830, la descentralización la representaban los carlistas. Luego, años más tarde y a finales de siglo, aparece una derecha regionalista en Cataluña y en el País Vasco, y la izquierda empieza a reclamar tímidamente la descentralización, luego ya de manera no tan tímida. Eso termina forjando la peculiaridad española, en la que la derecha apuesta por la centralización y la izquierda por la descentralización. Justo lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los demócratas siempre han querido fortalecer el papel del gobierno federal, el de Washington, y los republicanos disminuirlo. O en la propia Alemania, donde el Estado federal lo alumbra Konrad Adenauer, del CDU en 1949, para disgusto de los socialdemócratas, que querían algo más centralizado, algo más de tipo francés. Esta normalidad en España ha generado y sigue generando tensiones, tanto a izquierda como a derecha. La izquierda nacional tiene un discurso de federalismo y descentralización, se llenan la boca con eso, pero luego les revienta que las autonomías compitan con impuestos más bajos, o que decidan no aplicar tal o cual ley nacional sobre educación. Ojo, esto ya ha pasado, ¿eh? Esto sucedió, recuérdalo, con la asignatura aquella de Educación para la Ciudadanía que se inventó Zapatero, que en algunas autonomías gobernadas por el PP decidieron ponerla en suspenso. En la derecha la tensión es aún mayor, porque por un lado perciben que la descentralización debilita al gobierno central cuando este lo ocupa la izquierda, y luego por otro ven cómo en varias regiones la derecha ha constituido partidos propios, como el PNV o la extinta Convergencia y Unión en Cataluña, que les birlan votos continuamente. Pero vamos, de nada sirve, al final la inercia es muy fuerte. Y vemos como como partidos tipo Podemos han perdido buena parte de su apoyo porque por un lado quieren un poder central fuerte para llevar a cabo su programa, y por otro deben satisfacer a sus clientelas regionales, que son básicamente nacionalistas. En el otro lado del espectro pues tenemos a Vox, que insiste en la centralización de tipo francés y quiere evitar cualquier tipo de competencia entre regiones. A pesar de que en esas mismas regiones pues hay gente que está muy de acuerdo con la descentralización, gente de derechas estoy hablando. Bien, vamos ahora con Guillermo, que nos habla del movimiento MGTOW. Hola Fernando, mi comentario es en relación a la consulta que hizo Patricia sobre el movimiento MGTOW. Y bien, yo he estado informándome bastante en contacto y me gustaría decir algo. En primer lugar, que no es un movimiento, sino se considera más bien una filosofía de vida, la de apartarse de las relaciones a largo plazo y buscar el crecimiento personal y la autorrealización a través de la soltería y de la libertad, ¿no? Y del no compromiso y del no formar una relación a largo plazo de pareja, una familia, etcétera. Pero no es un movimiento porque no se organizan para salir a las calles a protestar y cambiar leyes y ni hacer presiones ni buscan crear lobbies ni nada como se hace el feminismo, sino que simplemente es una comunidad de creadores de contenido en internet que explican cómo están las leyes, cómo los avances del feminismo están cambiando los roles entre hombres y mujeres y cómo cómo es una parte de la naturaleza de la mujer de la que en general no se suele hablar y que es algo que hemos podido ver las personas que hemos tenido malas experiencias en el pasado con nuestras parejas. Creo que quien va a parar a MGTOW son hombres que han tenido malas experiencias con sus parejas. Yo en mi caso soy un padre separado y estuve sufriendo muchos años en una relación y creo que a mí me ha ayudado a darme cuenta de cosas y a sanar y un poco a abrir los ojos para darme cuenta, para no caer en el mismo error, ¿no? Que en el pasado ya un poco es saber escoger mejor con quién me relaciono y con quién no.
Y bueno, pues eso, entiendo que puede parecer un movimiento misógino porque explica, dijéramos, una cara oculta que hay en, en la concepción general que hay hoy en día sobre cómo son lo que explica el feminismo, ¿no? Que las mujeres parecen como que sean todas buenas y los hombres malos. Pues bueno, no es ciertamente siempre así. No, simplemente en MGTOW no dice que haya que odiar a las mujeres, no dice que haya que pensar que son malas, pero sí que explica que tienen una forma, una estrategia reproductiva, por ejemplo, distinta a la de los hombres, y que hay que ver hasta qué punto es compatible eso y hasta qué punto quieres que eso forme parte de tu vida o no, simplemente. Otro motivo por el que creo que no va a ser un movimiento, una filosofía que vaya a prosperar demasiado, es porque ha habido una censura brutal hacia los creadores de contenido MGTOW en YouTube, bajo la premisa de que es un movimiento que promueve el odio hacia las mujeres. Y bueno, para mí simplemente señala crudamente a aquellas actitudes, aquellos casos o cosas que están ocurriendo que al conjunto de los hombres yo creo que les viene bien saber para, para no encontrarse con situaciones complicadas, con situaciones que les puedan llevar a un desastre emocional o financiero en el futuro. Bueno, Guillermo, que haya mujeres malas no significa que todas las mujeres sean malas. Creo que esto es algo tan elemental que no hará falta ni que lo recuerden. Bueno, eso es caer en el mismo error de las feministas radicales, cuando dicen que todos los hombres, por el mero hecho de serlo, somos violadores, ya. Eso es simplemente un disparate. Hay hombres buenos y hombres malos, hay mujeres buenas y mujeres malas. Es decir, que hay personas malas y debemos cuidarnos de ellas. Algo que nos decía nuestra madre cuando éramos pequeños, vamos. No se entendería un movimiento que denuncia a las personas que se valen de las malas artes en su vida. Pero no sé, uno que se centra exclusivamente en las mujeres que se valen de las malas artes, pues me parece parcial y necesariamente dañino. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que me parece a mí. Luego, respecto a eso que denominas estrategia reproductiva, pues cada uno tendrá la suya. Los hay que no tienen ninguna, como los célibes, por ejemplo, tanto hombres como mujeres. No olvides que hay sacerdotes, pero también monjas, que deciden ser célibes. Otros que prefieren reproducirse jóvenes, otros más mayores, otros que quieren tener 5 hijos, otros simplemente uno. Los hay que quieren tener 5 hijos con 5 mujeres distintas. También es una estrategia como cualquier otra. Pero es que esto es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Lo que sí tienen las mujeres, y eso es cierto, por una cuestión biológica, es una ventana reproductiva algo más corta. Por lo que tienen que planificarlo con más cuidado que los hombres, pero nada más, es la única diferencia. Hay otra cosa importante en este caso. Nunca se debe convertir una mala experiencia personal en un comportamiento general estableciendo una falsa correlación. Es decir, si a mí un tipo natural de Las Palmas de Gran Canaria me estafa, no es sinónimo de que los naturales de esa ciudad sean unos estafadores. Y si yo establezco esa correlación, pues estoy haciendo mal. Pero muy mal, porque no es cierta la correlación. Si me roban la cartera en Roma, no significa que todos los romanos sean unos carteristas. Pues caray, lo mismo con las relaciones de pareja. Si doy con una mujer o con un hombre que es un canalla, no significa que todas las mujeres o todos los hombres lo sean. Pero bueno, si habéis decidido vivir vuestra vida sin relaciones a largo plazo, me parece muy bien. Es una decisión privada, personal, tan válida como cualquier otra. Eso sí, no penséis que estáis inventando nada nuevo, ¿eh? Eso ya existía. Antes se llamaban solterones. Mi padre tenía un buen amigo que era un solterón convencido. Un gran tipo, por cierto. Pero vamos, nunca ha hecho la culpa a las mujeres de ser un solterón, ¿eh? Lo era porque le gustaba vivir así y no le ponía más filosofía al tema. Bien, vamos ahora con Israel, que trae de nuevo el tema este de la censura en Patreon. Sobre la polémica de la censura en Patreon, bueno, Fernando, tú nos ponías el ejemplo de que si te presentas pues con chanclas y bermudas en un restaurante en el que, por ejemplo, se pide etiqueta y no te dejan entrar, pues que el restaurante está en su derecho. Pero claro, yo te preguntaría cómo te sentirías si, según sales tú, entra otro señor en chanclas y en bermudas y con una camiseta de asas y puede comerse un mayor problema. Porque eso es lo que pasa en Patreon y en otras plataformas. Es decir, se le aplican las normas muy estrictamente a unas personas que tienen unos determinados planteamientos ideológicos,
mientras que otras personas, desde otros planteamientos, pueden pueden publicar las mayores barbaridades sin tener ninguna consecuencia. Eso lo hace, suele recordar este tipo de trato discriminatorio un hombre blanco hetero, que te dice, mira, esta que ha publicado esto, aquí sigue en Twitter, y sin embargo a él sí que le han censurado. Entonces no es una cuestión de unas normas que se apliquen a todo el mundo más o menos por igual, sino que desde determinados planteamientos ideológicos a unos los censuran y a otros no. Pues sí, Israel, cierto, pero no deja de ser una empresa privada que pone sus normas y, lo más importante de todo, interpreta sus normas. De tratarse de algo público, es decir, estatal, podríamos denunciarlo ante un tribunal, pero es que se trata de una empresa privada y está en su libertad de ser incoherente si así le apetece. Eso, como es obvio, pues le puede suponer una merma de ingresos o directamente la quiebra. Patreon recuerda que no opera en régimen de monopolio, concedido por el Estado. Cualquiera puede abrir un sitio de mecenazgo online. No es necesario una licencia para eso. Y a partir de ahí poner sus normas y ser todo lo caprichoso que quiera con ellas. Mira, podemos seguir con el ejemplo del restaurante. Puede suceder que quieras entrar en el restaurante del que hablaba en pantalones cortos y unas hawaianas playeras. Y el de la puerta pues te diga que no, que eso contraviene las normas de admisión y que no puedes pasar. Bien, te das la vuelta y ves como acto seguido un tipo con una gorra del revés, en chancletas y bañador, entra y el maître le hace una reverencia. Claro, te enfadas, vuelves sobre tus pasos, se lo dices al maître y este te responde que sí, que las normas siguen vigentes, pero que ese tipo es el rapero Perico, que es alguien muy famoso y que al restaurante le interesa tener a alguien como él en su interior. Las normas siguen en pie, pero ellos se reservan su interpretación. Puedes pensar a partir de ahí, pues eso, que son gente poco seria, y seguramente lo sean, denunciarlo abiertamente en redes sociales, donde creas, pero poco más puedes hacer. Es decir, sabes que las normas son esas y que las van a interpretar a su gusto. Ojo, esto no solo es una cuestión de Patreon, lo hacen bastante a menudo en las redes sociales. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.